Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, como todos los jueves, el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración. Doctor, qué gusto saludarlo, buen día. Sí, muy buenos días, Sonia. Bueno, pues hoy vamos a recordar a August Hermann Mobius. Nació el 17 de noviembre de 1790 en Schulpforte, Alemania, y murió el 26 de septiembre de 1868 en Leipzig, del Reino de Sajonia. La madre de Augustus Mobius, Johanna Katharine Christen, pertenecía a la séptima generación descendiente de Martín Lutero. Cuando August Mobius cumplió 3 años, murió su padre, y su madre pues lo educó hasta los 13 años. De ahí pasó al colegio. Para 1809 ingresa a la Universidad de Leipzig a estudiar Derecho durante un semestre para complacer a su familia. Pero su pasión era la ciencia, estudiando matemáticas, astronomía y física en diferentes universidades como Göttingen, Leipzig y la Universidad de Halle-Wittenberg. August Mobius trabajó bajo la supervisión de famosos científicos como Carl Hermann Gauss, Johann Friedrich Plath, entre otros. En 1815 presentó su tesis, Métodos de cálculos aplicados al estudio de estrellas fijas ocultas por los planetas. En 1816 escribió su tesis sobre ecuaciones trigonométricas. Casi todos sus trabajos como profesor en las diferentes universidades y como director del Observatorio de Leipzig fueron publicados en la revista Cregen, y en era dedicada exclusivamente a artículos de investigación matemática. August Mobius es conocido sobre todo por el descubrimiento de 1858 de la banda que lleva su nombre, Mobius, que junto con el gran matemático alemán la desarrollaron, que fue Johann Benedictum Lessing. Dicha banda de Mobius es una superficie de 2 dimensiones no orientable, con solamente un lado cuando está sumergido en el espacio euclidiano tridimensional. Dicho trabajo, Mobius lo presentó en la Academia de Ciencias francesas. Hoy este invento ha generado numerosos diseños industriales como bandas en fines, adaptadores, rodillos, entre muchas otras aplicaciones. Antes de 1970, la empresa papelera Container Corporation of America en Chicago lanzó un concurso nacional en Estados Unidos para un diseño de un símbolo con la idea del reciclaje, ofreciendo un premio de $2,500. De 500 propuestas recibidas, llamó la atención del diseño de un joven estudiante de arquitectura y sociales de la Universidad del Sur de California, que se llamaba Gary Anderson, todavía vive, quien dijo que su idea le surgió al observar la banda de Mobius, en donde se intenta unir las ideas del infinito y el reciclaje en el diseño. Ese diseño fue el símbolo del reciclaje que se presentó en la celebración del primer Día de la Tierra en 1970. Hoy este símbolo es del dominio público e inclusive en el Reino Unido se requiere de un permiso especial del gobierno para poderlo utilizar. El reciclaje es una actividad en que la biosfera procesa los elementos biológicos reciclados por procesos bioquímicos, físicos o geológicos, donde se mantiene un equilibrio y la sustentabilidad de los ecosistemas. A través de los siglos, la naturaleza no ha aumentado su capacidad de transformación o integración de los cambios que hemos generado con los nuevos elementos transformadores a lo largo de los millones de años de evolución. Ya a finales del Paleolítico, los primeros hombres sedentarios iniciaron pues, un proceso de transformar elementos como la madera, los huesos, la piedra, los tejidos, los metales, entre otros muchos. Y esos elementos no desaparecen ni se transforman a la misma velocidad que los elementos del entorno natural. Una práctica fue reutilizar utensilios, herramientas y estructuras que quedaron de otros asentamientos. En la prehistoria, la postura más lógica era reutilizar lo que había. Los elementos orgánicos y biodegradables eran enterrados a 1 kilómetro de distancia a los asentamientos humanos, práctica que utilizaron los griegos en el tiempo de Platón. Y en el concepto de basura,
pues todavía no estaba establecido. Se consideraban desechos. Estas primeras normas sobre los desechos en la Grecia antigua, en asentamientos como Atenas, se desarrollaron hace 2400 años, donde se crearon los primeros vertederos. En el caso del reciclado del bronce, hace 4000 años ya se realizaba en China. Durante siglos, la basura se transformaba, o sea, se tiraba directamente en las calles, ríos o en el mar, y se decía lejos, en varias partes del mundo. Las epidemias, las pestes que azotaron Europa y Asia entre los siglos XIII y XVIII fue debido a la acumulación de la basura en las calles y ciudades. Con la revolución industrial, el incremento de elementos como los metales, tejidos y minerales procesados se incrementó en una forma exponencial y aparecen a finales del siglo XIX los primeros métodos de reciclaje. Pero después de la Segunda Guerra Mundial llegó la bonanza y se olvidó el reciclaje. Hasta el año de 1970, Día de la Tierra, resurgió el intento por el reciclado y se presentó el logotipo con 3 flechas verdes basadas en la banda de Mobius infinita y que dicha flecha representa el reciclado, recolección y conversión. Y recordando a August Feynman, Morbius, con su descubrimiento en 1858 de su banda sin fin, y que fue la base de que Gary Anderson diseñara el logo que hoy nos recuerda el reciclaje, pues hoy los productos que generamos son tan complejos química y físicamente que es difícil incorporarlos a la naturaleza. La basura que generamos en cantidades inmensas ha rebasado a los municipios para su confinamiento, ya que no existe en nuestro país un sistema de reciclado correcto y en forma. Es un sistema simplista la confinación a los vertederos o rellenos sanitarios, como se hacía hace 2400 años en Grecia. Hoy el Ayuntamiento de Zapopan informa que en la estancia, que para el jueves pasará un camión de basura a recoger residuos reciclables, seleccionados y limpios. O sea, que hoy nos convertiremos en pepenadores en los hogares y debemos tener varios depósitos en el hogar, para vidrio, metales, papeles, entre otros desechos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel programa de separación de basura y cómo la empresa encargada en Guadalajara, después de separarlo, lo volvía a juntar en contenedores para poderlo mandar a los rellenos sanitarios? Esperemos que no se nos olvide esto. Y hasta aquí mi comentario de este día. Gracias. Doctor, ¿y podríamos sumar este nuevo proyecto de puntos limpios que tiene también el municipio de Guadalajara, en donde el ciudadano puede llevar la basura también que separa? Sin embargo, pues a veces tarda tanto en pasar o tardan tanto en vaciar los contenedores que la gente empieza a desesperarse, y lo que vemos son puntos limpios que primero no tienen nada de limpios, que son un cochinero, y la otra parte es pues que la gente empieza a dejar la basura en torno a estos contenedores. Claro, todo, mira, como se hacía en Grecia en el tiempo de Platón, hay que tenerla a 1 kilómetro de cualquier población, a 1 kilómetro, o sea, el concepto de lejos. Hace muchos años, ve y tírala lejos, o sea, sí, pero ¿dónde es lejos? Al estar lejos se cerca de otra persona. Los procesos reciclados son un sistema que ha caído dentro de la política y el negocio. Vemos que hay mucha gente que vive de la pepena, o sea, andan pepenando cartón, aluminio, vidrio, lo que puedan encontrar para poder sobrevivir. Y cuando se han hecho los proyectos, yo recuerdo cuando empezamos a hacer los primeros proyectos para plantas de reciclado aquí en Guadalajara, cómo se politizó. Inclusive a mí me tocó hacer una planta de reciclado en Sonora, porque aquí nunca se pudo desarrollar, y esta empresa que se hizo en Sonora, pues simple y sencillamente, pues le fue muy bien, porque todo lo que separaba lo vendía a Estados Unidos. Estoy hablando de la celulosa, o sea, cartones, aluminio, metales, etcétera, pues tiene un costo. Aquí el problema que tenemos es que si decimos vamos a separar, porque va a pasar un querón el jueves, pues si no pasa entre semana, vemos las acumulaciones de basura y los mismos personas que trabajan en los camiones, es que se descompuso y tenemos que pagarlo nosotros, y es una serie de elementos bastante difíciles. Y lo peor es que cada día son más y más y más toneladas de basura
en las cuales estamos confinando, o como le llamamos técnicamente rellenos sanitarios, que ya están rebasados, y que pues es una práctica hace 2.400 años y seguimos todavía sin tener la política adecuada pues para poderlo separar. Claro, y doctor, hay otro punto que es de pronto todas las acciones que hay sobre pues restricción de tirar basura tienen que ver con, parece una especie de moda. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de las bolsas de plástico. Es cierto, puede ser un esfuerzo importante, pero pues sabemos que hay productos que son todavía mucho más dañinos, ¿no? Por ejemplo, el hielo seco, otros productos que seguimos utilizando y que ahí las campañas no han llegado. Sí, mira, yo estoy un poco ascreta, o sea, estoy un poco, no creo que quitar una bolsa de plástico o eliminar el plástico sea la solución. Voy a ponerte un caso, si yo quiero utilizar una bolsa de plástico, pues utilizamos un polímero. Y estos polímeros, pues los 4 clasificaciones de polímeros es pues, para todo un desarrollo que hemos tenido. Pero si quito las bolsas de plástico, tendré que utilizar una de papel. Y si hablo de papel, estoy hablando tarde o temprano de tala y de utilizar agua. Claro. Y esta agua pues nos va a llevar tarde o temprano a la poda y demás, a un proceso un poco más difícil para esto. Yo creo que es una cosa de cultura. Esta moda de las bolsas de plástico se inició en Inglaterra. En Inglaterra es otro tipo de concepto, otro tipo de forma de pensar de las gentes, las cuales están educadas. En Alemania también existe un programa de separación y cada una de las bolsas que tiene es para cada tipo de basura, pero ya sí funcionan los sistemas. O sea, si te dicen en la mañana va a pasar la basura, principalmente trabajan ahí en las noches, luego te debes enviar diario pasa y luego se recoge. Y aquí, pues la gente está esperando el camión, digamos, toneladas y toneladas. Es el reciclaje tiene que ser muy bien diseñado, bien organizado, pero no tiene que fallar la autoridad. Acuérdate del tiempo de Capsaíta, cuando se recolectaba toda la basura y luego se iban a las plantas de transferencia y ahí se revolvió otra vez todo lo que habíamos separado, claro. Se ponían las góndolas y se mandaban a las plantas según eso, y no eran plantas, eran rellenos. Así es. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muy buen día. Que tengan